Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos en este nuevo encuentro en el canal Salvemos a los Niños. Hoy vamos a tener una charla hermosa y muy significativa para mí. Vamos a recibir a Tomás Soto Aguirre, vive en Chile. Es profesor de castellano, magíster en literatura hispanoamericana por la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, magíster en educación por la Universidad Marcelino Champagnat de Lima y diplomado en neurociencias para la educación por la Universidad de Buenos Aires. Y también quería contarles esto, que lo tengo aquí separadito, que es profesor de lenguaje, el magíster en literatura hispanoamericana, en educación, y es creador de textos para una empresa destinada a capacitar docentes en estrategias creativas en el aula. Muy bien, muchas gracias, qué linda presentación. Y tiene que ver básicamente por el amor que uno siente por la educación, que la educación evidentemente se le da a los niños y que está totalmente desperfilada, o muy desperfilada, sobre todo en las últimas 3 o 4 décadas. Ujú. Bueno, yo les cuento que conocí o descubrí, mejor dicho, a Tomás en la última Feria del Libro aquí en Buenos Aires, este año 2026, cuando me acerqué a un stand y vi un libro que me llamó muchísimo la atención, que es este que tengo aquí en mis manos, que se llama Educar para Obedecer. Este libro llamó mucho mi atención porque, para quienes me conocen, yo este canal Salvemos a los Niños lo inicié hablando justamente de la jornada completa aquí en Argentina que se impuso así, sin más, de manera obligatoria y compulsiva, como hacen muchas cosas aquí en Argentina, y se impuso la jornada completa obligatoria en todas las escuelas de Argentina, que fue progresivamente yendo cada vez más al interior del país, y se impuso en todas las escuelas, dejando a muchos niños por fuera de sus derechos, que el principal es jugar, el principal es el ocio, es divertirse, es tener tiempo en el que puedan ser simplemente niños y así ir descubriendo el mundo. Cuando vi este libro, lo empecé a leer, confieso que me faltan 10 hojitas para terminarlo, que ya en estos días lo voy a terminar, pero no se lo pierdan porque es impresionante. Y esto resuena en todo lo que yo sentí cuando yo inicié este canal. Así que, Tomás, ¿cómo fue que empezaste a idear este libro? ¿Qué fue lo que te inspiró para decir, voy a poner en un libro todo esto que yo vengo investigando y que yo siento y que yo creo y que yo sé? Bueno, es una historia larga, Ajá. pero es multifactorial, porque por una parte, yo siempre he creído que la educación parte por la confianza. Ujú. El, el alumno tiene que confiar en el profesor, pero primero el profesor tiene que confiar en los alumnos, porque los niños son muy perceptivos. Entonces, si el profesor nota que el profesor siempre está pillándolo a ver si está copiando, a ver si está poniendo atención para sancionarte, la clase, como una conversación con alguien que uno estima, tiene que fluir, tiene que ser agradable. Entonces, los alumnos se dan cuenta cuando uno confía en ellos. Existe algo que se llama efecto Pigmalión, Ujú. que lo descubrió un psicólogo llamado Rosenthal y Jacobson en el año 68, que dice que las personas actúan en consecuencia. Si yo Ujú. desconfío de ti, tú me vas a mirar con desconfianza también. Si yo confío en ti, tú me vas a mirar con cariño y me vas a dar toda tu confianza, obviamente en general. Entonces, cuando uno maltrata a un alumno o lo estigmatiza, el alumno actúa en consecuencia. Ah, sí, este tipo no confía en mí. Yo tampoco, le voy a demostrar que es verdad. Y se ponen rebeldes. Cuando tú confías en personas, y me ha pasado con alumnos que están al borde de la expulsión, yo alguna vez les di responsabilidad. Y todo el curso, mira, pero profesor, ¿cómo le da responsabilidad? Sí, yo confío en él. Y resultaban las mejores personas para cumplir eso. Eso tiene un doble rol porque ese chico que toda su vida recibió una carga negativa, recibe un shot de autoestima que le puede salvar la vida. Salvar la vida en el sentido de que él puede mirarse con ojos positivos. Ujú. Entonces creo que la educación es un acto de amor. Y, por ejemplo, cosas tan absurdas, ¿no? Como
No sé si se aplicará en Argentina, pero en Chile los chicos para ir al baño tienen que pedir permiso. Sí, Y eso también. queda al arbitrio del profesor. Entonces yo pienso, desde la neurociencia, por supuesto, ya está determinado que eso es una estupidez. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar si tú te estás a punto de hacer pis o no? O si eres una chica y tienes un problema porque estás en la regla, qué sé yo, no sé. Ujú. A mí me da un pudor increíble. Entonces yo siempre dije, con los cursos incluso más pequeños, cuando hacía clases en los colegios, chicos, el que quiera ir al baño va y vuelve. No me tiene que pedir permiso. De hecho, el que me pide permiso no le doy permiso Ujú. porque no está confiando en sí mismo. Vaya y va. Entonces sucedió que se empezó a dar una lógica y yo empecé a ser resistido por las estructuras jerárquicas Claro. que querían seguir teniendo esta cuota de poder sobre los cuerpos, ¿no? Muy al sentido de Foucault. Entonces, a mí me pareció una estupidez y yo lo defendí siempre. Pero bueno, en general en los colegios se sigue todavía manteniendo esa idea bastante decimonónica de que el profesor es el que tiene el poder. No, el profesor es el que tiene la autoridad, pero Ujú. la autoridad no se compra, la autoridad no te la da un puesto, un cargo. La autoridad tiene que ver por una proyección moral que das, ¿ya? Entonces, bueno, y aquí también se dio, cayó en mis manos una estadística que decía que del 2002 al 2022-24, en Chile, el suicidio escolar había aumentado en un, mira, bueno, ya lo sé, lo debes haber leído porque te leíste el libro y está en la primera página, en un Sí, sí, 126%. sí. Entonces, eso a mí me pareció atroz. Me pareció que eso debería ser un titular del diario todos los días. ¿Cómo vamos? Y sin embargo, nadie habla de eso, porque es más importante si gana Colo Colo o Universidad de Chile acá en Chile o Boca o River allá. Sí. Entonces, o sea, no estoy en contra del deporte, a mí me encanta el fútbol también, pero digo que todo tiene que tener su espacio y nosotros estamos vivos porque nuestro objetivo es ser felices. Ujú. Y creo que así como tú buscas ser feliz y hacer lo que puedas con tu vocación, lo mismo que hago yo, lo primero que tenemos que hacer es, cuando los chicos entran al colegio, demostrarles que el colegio es un peldaño para que ellos encuentren su felicidad, no para que se sientan hostigados, para que se sientan humillados, para que aprendan a cómo vivir el bullying Ujú. o la excesiva autoridad jerárquica de los profesores. Ujú. Exacto. Bueno, una de las cosas que es muy preocupante es que, como vos bien dijiste, los niños tengan que levantar la mano para ir a hacer sus necesidades, ¿no? Pero no es preocupante en sí mismo, porque eso sería un detalle dentro de un gran error del sistema. Eh, lo preocupante es que los niños tengan que pedir permiso para aprender, porque los niños, cuando quieren aprender en la escuela, si no aprenden o no se interesan por lo que el maestro les está queriendo mostrar, son niños que son callados, que son como silenciados por esa propia estructura. En la escuela, así como está planteada, no hay espacio para que los niños eh, potencien su creatividad y pueda ser como proliferada el don o la capacidad que tiene cada niño. Y cuando uno plantea esto, dicen, bueno, es una utopía, porque en una escuela una maestra con 30 chicos no puede prestarle atención a cada uno de ellos. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Porque las escuelas de aprendizaje libre, por ejemplo, también tienen 20 o 25 chicos y lo pueden hacer. La diferencia está en cómo está estructurado un sistema educativo y cómo está estructurado otro. Poder se puede hacer. Ahora, vayamos al origen de la educación. Hasta donde yo pude investigar, y te pido que me corrijas si estoy equivocada, el origen del sistema educativo tuvo su primer paso en las milicias, cuando en los ejércitos necesitaban que los soldados aprendieran a obedecer órdenes sin cuestionar nada, porque no servían los soldados que cuestionaban órdenes al frente de batalla. De alguna manera, esto, como vieron que era muy productivo, se trasladó, cuando fue la revolución industrial, al sistema de las fábricas. Todos con el delantal, todos con el reloj ahí en su línea de trabajo, levantar la mano y pedir permiso para ir al baño, tener un horario específico para almorzar, bueno, todo ese sistema
se trasladó después a las escuelas. Así, hasta ahí es donde yo tengo investigado, no sé si vos tenés más información al respecto, pero siendo así, podemos darnos una imagen detallada de cuál fue el origen del sistema educativo y por qué no replantearnos si realmente sirve un sistema educativo de estas características. Sí, está muy interesante. Bueno, hay que hacer una aclaración ahí, porque en realidad nosotros vivimos en un concepto, hoy, Zygmunt Bauman lo presentó de una manera maravillosa, un filósofo polaco, que decía que nosotros estamos viviendo en algo que se llama posmodernidad, Ujú, ¿ya? Que surgió, el origen está medio nebuloso, pero en el siglo XX. Algunos dicen al principio, otros dicen por el medio. Y antes estaba la modernidad, por supuesto, pues está la posmodernidad, antes estaba la modernidad, que comenzó en el siglo XV y duró hasta más o menos el siglo XX. ¿Qué quiere decir la modernidad? Que el hombre toma el sentido del poder del mundo. Porque antes estaba la premodernidad, que era la Edad Media, donde era Dios, todo el ser humano vivía para Dios. Entonces, desde la modernidad se tiene un dominio y un poder sobre la sociedad. ¿Ya? De ahí viene que, comenzando el siglo XV, entonces vienen los descubrimientos y se toma posesión. Y la modernidad es europea. ujú, Europea, masculina y adulta. ujú, Eso es muy importante. Es europea porque obviamente ellos se consideran los únicos válidos en el mundo. Por eso es que Colón llega a América, toma posesión de América a nombre de España, el rey de España, y esto por el hecho de que él venía a nombre del rey de España, esto pasa a ser España, también, posesión española. Lo mismo hacen los ingleses, los holandeses, los portugueses, con todo el resto del mundo. Por lo ujú. tanto, ¿y por qué se podía tratar al negrito africano como un animal de trabajo o al indio americano? Porque como no eran europeos, no valían como seres humanos. Ujú, Recién 40 años después hubo un concilio en Europa para pensar, decidir si los nativos americanos eran seres humanos o no, teníamos alma o no teníamos alma. Ese nivel de brutalidad. Y qué decir con África, ¿no? sí. Entonces, te explico eso porque en el fondo esa concepción europea hace que solo Europa sea válida y aquí se podía hacer lo que quisiera. Ujú, Luego venía que la modernidad era masculina, solo el hombre tenía la potestad, la mujer no tenía acceso a la educación, entonces ellas solo aprendían a cocinar, a bordar, cosas así. ujú, Y luego adulta, es decir, los niños no tenían ningún valor. ujú, ¿Ya? Entonces se los podía someter a golpes para que aprendieran, incluso si se morían era un efecto colateral. ujú. Los estudios indican ese tipo de brutalidad. Entonces, en ese contexto viene la posmodernidad donde se va en contra de todo eso, se va en contra de, hey, no solo Europa es válida, somos válidos. Entonces ahí viene todos los derechos indígenas, los derechos de todas las minorías. Luego, no solo es masculino, sino que también vale las mujeres. Aparece el derecho a voto ¿cuándo? 1940, 1930, 1950. Es absurdo, pero así sucedió. Y los niños también valen. Entonces, ¡chum! ¿Cuándo comienzan los primeros congresos de los derechos del niño? En 1980. Suena ridículo pensarlo así, verlo en la distancia, que recién en 1980 se les ocurre que los niños tienen derechos. Si no recuerdo mal, en el 89 es cuando se arma la Declaración Universal de los Derechos Claro, del Niño. en Sí. la década del 80, exactamente, que es absurdo, ¿ya? Mm, Pero ya, una vez teniendo claro eso, ujú, hay dos estructuras que rigen la formación escolar. Los conventos, que cuando llega Colón a América, ya muy prontito, por allá por el año 1540, 1550, se empiezan a fundar monasterios donde los sacerdotes empiezan a educar a los niños. ¿Ya? Entonces, esa educación es más bien premoderna. Todavía tiene que ver con educar para generar fieles a Dios y fieles a la corona. O sea, tiene una utilidad religiosa y una utilidad política. ujú. Entonces, el objetivo ahí venía desde otro lugar. Sin embargo, en la primera revolución industrial, tal como tú lo dices,
comienza la estructura educativa laica, no religiosa. Y es ahí donde comienzan los primeros colegios fundacionales que exactamente toman el mismo esquema que se había tomado desde la milicia con la jerarquía y también que se había tomado cuando se empiezan a instruir, cuando llega la primera revolución industrial, los campesinos, analfabetos, todos, tienen que aprender a usar una máquina. Entonces, bueno, están obligados a darles unos primeros rudimentos para que sepan leer, para que sepan las instrucciones y para que entiendan instrucciones también. Entonces ahí comienza, pero esa comienza bajo la obediencia y la sanción. Ujú. Y entonces cuando se comienzan a establecer un formato escolar, te dicen, bueno, ya tenemos este modelo, utilicémoslo. En ninguna parte está el amor, la paciencia, la cercanía. Entonces, el sistema educativo en su génesis parte mal, Ujú. pero funciona porque en esa estructura rígida donde ni el niño valía, entonces ellos tienen que someterse nomás. Los niños tenían claro eso. Incluso yo cuando estaba en tercero o cuarto básico, todos nuestros profesores nos golpeaban, todos, a todos, no a mí, sino a todo el curso. Y nosotros lo veíamos como algo natural. Mm. Y si no, les decíamos a nuestros papás decían, algo debes haber hecho. Algo hiciste, claro. Entonces, todavía quedaban los últimos estertores de ese sistema. Ni me imagino cómo tiene que haber sido del siglo XVIII, siglo XIX también. Entonces, con el cambio a la posmodernidad, hay un cambio de mentalidad. Lo digo en el libro, por ejemplo, el respeto en la modernidad era vertical. Yo respeto al adulto, pero el adulto no tiene por qué respetarme a mí. Pero hoy el respeto es unidireccional, es horizontal. Yo te respeto en la medida en que tú me respetas. Y los chicos lo hacen valer ahora. Entonces, levantan la mano y entonces eso obligó a un cambio. Pero ese cambio va siendo medio forzado y medio individual. No es el cambio sistémico. Por lo tanto, ahí hay un quiebre, entonces los niños ya no le encuentran sentido a la estructura del colegio. Entonces, y eso hace que ellos tomen distancia, y al tomar distancia, sepultan una institución que podría ser magnífica, podría ser maravillosa, un lugar donde vamos a aprender, porque la curiosidad es algo absolutamente natural en el ser humano. Todos somos intrínsecamente curiosos. Bueno, la curiosidad es algo que en el sistema escolar, tal y como está planteado, es un gran enemigo. Un niño curioso en un sistema educativo es un gran enemigo, es un gran disruptor del circuito tal y como lo tienen pensado, que es la nada misma, porque no encuentro en el sistema educativo un peldaño en el que yo pueda decir, mirá qué bueno esto que hacen, esta partecita, Yo no encuentro nada. Yo lo único que veo en el sistema educativo actual es un depósito de niños en donde los adultos encuentran un lugar, entre comillas, seguro para que sus hijos estén, mientras ellos cada vez tienen que trabajar durante más horas al día para poder llegar a fin de mes o por lo menos comer. Entonces pareciera ser que lejos de ser un error en la Matrix, un error en el sistema, es una estructura que al propio sistema le sirve. Creo que esa frase que dice a río revuelto ganancia de pescadores, cuanto más confundida está la gente, más difícil se hace tomar buenas decisiones. Y en el sistema educativo, que los padres puedan tomar una decisión respecto de cómo educar de manera escolar, de una manera asertiva a los niños, los padres hacen agua. Está el sistema de homeschooling o de escuelas abiertas que tanto éxito tienen justamente porque hacen que los niños puedan tener una no estructura dentro de su aprendizaje y en esa no estructura de obediencia, ¿no? De estar un niño que tiene que estar quieto en una silla cuando lo normal y fisiológico de un niño es moverse, es levantarse, es aprender en el movimiento. Por eso el homeschooling y las escuelas abiertas son tan exitosas en ese sentido. ¿Qué pensás vos al respecto?
Uy, hay tantas preguntas ahí incoadas, pero estaba pensando, uy, qué interesante eso, uy, qué interesante esto. Te Pero al final, aseguro que así como vos la recibiste, las tengo yo acá todas aprisionadas y queriendo salir todas al mismo tiempo. sí, claro, es que tiene razón en muchas cosas. En general, los profesores, desde el punto de vista del conocimiento, y yo soy profesor, estoy hablando de mí también, desde el Ujú, punto de vista del conocimiento estamos obsoletos. ujú, Porque cualquiera de estos aparatitos o el computador tiene mucho, en la web está ujú, toda la información. Dije desde el conocimiento, en realidad debe haber dicho desde la información. ujú, Desde la información estamos obsoletos porque cualquier cosa digital puede tener acceso a mucha mayor información que nosotros. Por lo tanto, aquí ocurre un fenómeno. Antiguamente el profesor tenía una información y el niño no la tenía, entonces el profesor hacía esa transferencia de información. Listo. Hoy es al revés. Hoy hay tanta información que lo que el profesor tiene es una información acotada y el niño tiene toda la información. El tema es que el exceso de información confunde, ujú. porque no sabes bien qué es lo que tienes que elegir. Es como cuando vas a ese supermercado y hay una cosa como 10.000 yogures, ¿no? Entonces si tú quieres comprar uno, pero ¿cómo? Ya no sé qué comprar, al final compras el mismo de siempre. Ujú, Porque es tanta la variedad que te bloqueas. Eso ocurre con el cerebro también. Cuando el cerebro, desde la neurociencia se dice que cuando el cerebro tiene demasiada información para procesar, se bloquea, entonces no elige nada. ¿Bien? Entonces lo mismo ocurre con los niños. Entonces, ahora el rol del profesor es mucho más valioso que antes, pero no desde la información, sino desde la orientación. Pero para la orientación tenemos que erigirnos como elementos de respeto, como la autoridad que te decía yo, la autoridad validada por el ser, no por el saber. ujú. ¿Ya? Es muy interesante. Bueno, aquí me acordé de otra cosa. Sí, En 1998 en Europa se dieron cuenta que tenían una crisis educativa brutal. ujú, Entonces se le pidió al comisionado de educación de la UNESCO, que era un francés que se llamaba Jacques Delors. Y ujú, Jacques Delors armó una comisión de los tipos especialistas en todas las áreas de educación y dio un libro que se llama La educación es un tesoro. sí, Es más conocido como el informe de Delors, ujú, donde él dice que la educación en realidad se basa en cuatro parantes, ¿ya? En el saber, obvio, en el saber hacer, en el saber ser ujú, y en el saber interactuar con los demás. ujú, Si tú te fijas, el saber, ya, bien, entregar información, el aprender a hacer, o sea, el hacer, saber y hacer, el aprender a hacer. Ahí ya no estamos tan claros porque muchas de las estructuras educativas son súper teóricas. Entonces falta que el niño dé el paso siguiente. Por eso es que ha pasado en Chile, no sé si pasará en Argentina, que hay chicos que están en quinto grado, en sexto grado de la básica y no saben leer. ujú. O sea, Sí, tienen chiquitos de 10, 12 años y no saben leer. acá Entonces, ¿por qué? igual. Porque es solo teoría, entonces no lo llevamos a la práctica. Entonces, saber hacer. Tercero, saber ser. Oh, aquí nos morimos. Sí. Porque el saber, porque el saber ser significa que yo soy. Y Mm, la primera característica del yo soy es, yo soy importante, yo valgo. ujú. Fíjate que hay un ejercicio que yo hago todos los años, hace más de 10 años, el primer día de clase de la universidad. Lo hacía también en el colegio, porque lo leí en la inteligencia emocional de Goleman y me pareció un buen ejercicio. Llego a la clase en primer año de universidad, hago clase en Derecho, en Ingeniería Comercial, en varias carreras. Y les digo, chicos, ¿podrían levantar la mano los que son inteligentes, por favor? Curso de 35, 40. Levantan la mano 4. Cuando tengo éxito, levantan la mano 6. Y me viene ese balde de agua fría, esa cosa eléctrica en la espalda de pena, de frustración. Sí. O sea, si un colegio tuvo 12 años a un niño, a una niñita, ya, da lo mismo que no sepa química, física, no sé, biología o no sepa tanta matemática. Sí. Pero por favor, enséñale, lo tuviste 12 años en tus manos, es que es Ujú, una persona de valor y que es una persona inteligente y que puede hacer lo que quiera en su vida, que es válida, que es linda, que es lindo, que está lleno de valores. Me dan ganas de llorar cuando digo esto, perdón. ujú, ujú. Pero que 5 chicos levanten la mano.
de 40, me parece un desastre, un fracaso total de la educación. Totalmente. Todos Bueno, deberían levantar la mano y decir, yo soy inteligente, profe. Y lo hacen 4. Me lleva un semestre, a veces me lleva un año entero demostrarles que son válidos, que son inteligentes, que están llenos de ilusiones, que son creativos. Es tremendo. es muy fuerte, es muy fuerte. En tu libro leí que ese ejercicio se hizo como una primera vez comparando a los niños de jardín de infantes, donde Ah, todos levantaban la mano y la diferencia era sí, cómo desde el jardín de infantes todos levantaban la mano diciendo, ¿quién es inteligente acá? Todos se sentían inteligentes y en la secundaria los chicos más grandes apenas alguno que otro levantaba la mano y hasta con temor porque no sabía si realmente cumplía todo. exactamente, María, exactamente, es eso. Cuando estaba en el colegio tenía acceso a los mismos niños en primero básico, en prekinder, ¿no? Y me pasaba eso. Y no solo levantaban la mano, sino que saltaban y gritaban, yo, las niñitas, los niñitos. Era una fiesta Claro. hacer esa pregunta. Entonces venían con toda la ilusión, con todo el amor que con los papás los tenían en los primeros 4 o 5 años. Entonces era fantástico. Y ahí te das cuenta cómo esos mismos niños, cuando están en el nivel terminal, les vuelven a hacer la pregunta 12 años después y han sido totalmente desautorizados, han sido fragilizados, porque un chico Inhabilitados, sí. inhabilitado, porque un chico seguro de sí mismo, si le haces bullying, se mata de la risa en tu cara. Y dice, ¿qué te crees tú? Pero un chico fragilizado le hace bullying, él solo refuerza lo que el Sí, sistema ya le dijo, que no vale. sí. Entonces, es brutal eso. Entonces, justamente hoy estaba preparando un taller en la mañana que quiero implementar en algunos colegios. Entonces, pero aquí ocurre lo siguiente, que los colegios se sienten vulnerados porque quieren decir, bueno, si yo tomo este curso quiere decir que estoy dándole la razón a que mi colegio no sirve. Entonces los colegios me miran con reserva y sin embargo los alumnos o las personas como tú dicen, oye, esto es verdad, esto puede ser, podemos hacer algo por la educación. Ujú, Pero los colegios mantienen ese orgullo de decir, no, en mi colegio no pasa, que es ujú. una falsedad. Entonces, por eso pasa eso. Es una falsedad, una falta de coraje, una falta de amor, de vocación, porque se supone que el que trabaja con niños y para niños tiene que estar al servicio de los niños y de cambiar todo lo que uno tenga que cambiar para que en la tarea que uno hace con los niños sea cada vez mejor y no quede en una línea horizontal, en la línea muerta del monitor cardíaco, que indica que ese corazón ya no late más. Ahí se quedan las escuelas. Eh, y yendo un poco a lo que vos recién mencionabas, ¿no? A las estructuras, a las cabezas de los colegios, a los directores, vicedirectores, a los rectores en las universidades. Eh, Uno dice, ¿por qué no cambian? Y la pregunta es, o mejor dicho, la única respuesta que yo encuentro a todo esto es no solamente porque están presionados políticamente para que sigan por esa línea sin vida, esa línea que no dice nada, que no enseña nada, que no muestra nada, sino porque ellos además fueron parte de ese mismo sistema de adoctrinación o de adoctrinamiento cuando ellos también estaban en la escuela, cuando estudiaron magisterio para recibirse de profesores, de docentes. ¿Cómo cambiamos esta ingeniería social bestial que se está comiendo a los niños adentro de las escuelas? Un poco ventilando la intimidad, ¿no? Yo siempre por ahí veo en Instagram como sube gente cosas que dicen, ah, esta generación de cristal, que por cualquier cosa reclaman, lloran. Yo cuando tenía su edad, qué sé yo, no tenía internet, no tenía estos juegos a las bolitas, me pegaban y yo resistía. Claro, y lo hacen ver como la bestialidad que ellos fueron capaces de resistir. Pero resulta que el nivel de conciencia que tienen las generaciones hoy, producto de este cambio de la modernidad a la posmodernidad, es decir, oye, ya esta cosa no es europea, masculina, adulta. Ahora los niños también valemos y entonces ellos hacen valer sus derechos, las mujeres hacen valer sus derechos, las minorías de todo orden hacen valer sus derechos. Por lo tanto, nos damos cuenta de que el mundo hoy no tiene nada que ver con el mundo hace 40, 50 años atrás. Por lo tanto,
los profesores que tienen más de 40, 45, 50 años, que vivieron todavía esa parte, lo ven como un instructor de estos chicos, así como actos de rebeldía. Y no es así. Es el advenimiento de una nueva concepción. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando éramos chicos, los animalitos estaban ahí, uno tenía un perro, y que hoy los chicos tratan con un cariño, con una empatía a los animales que no teníamos los adultos que de hace 40 años, 50 años. Por lo tanto, es una generación sumamente distinta. Ahora, hay un psicólogo alemán llamado Abraham Luschins, que a mediados del siglo XX, al final de la Segunda Guerra Mundial, descubrió que hay una cosa que se llama efecto Einstellung. Lo dijo Einstellung porque era alemán, pero en el fondo es instalación. Entonces, él descubrió que el sistema de pensamiento que te instalan en el cerebro los primeros 7 años de tu vida queda para siempre. Y es un modelo de comportamiento que tú asumes. Por eso es que los profesores, en general no los profesores, sino que todos los adultos, nos cuesta tanto cambiar. Porque tenemos esa instalación de esa manera de ver el mundo que es muy difícil, porque lo que no es de acuerdo a lo que yo veo, no existe. ¿Ah? Entonces, es lo que pasa en todos los países con los partidos políticos. El que es adherente al partido A no puede ver la vida como el adherente al partido B. Y lo que le parece obvio y evidente al A no le parece obvio y no lo va a ver el otro. Y al revés. Entonces, lo mismo ocurre también en este asunto de las profesiones. Por lo tanto, ¿se puede provocar un cambio? Sí, pero con una asistencia educativa, porque también la neurociencia ha demostrado que si nosotros generamos un cambio y lo mantenemos por más de 3 meses, esa conducta, ese comportamiento, lo podemos integrar a nosotros mismos, ¿ya? Son caminos neuronales, ¿no? Caminos neuronales nuevos que vamos armando, formando en nuestro sistema, en nuestro mapa mental, cerebral, no mental, perdón, en donde adquirimos nuevos conocimientos o nuevas formas de hacer las cosas. Todo lo que vamos aprendiendo, si se sostiene en un periodo determinado de tiempo, puede incorporarse. Bueno, pero esto el propio sistema lo sabe, lo utiliza en contra. Claro, claro. Porque todo aprendizaje en realidad es antinatural. Claro. Porque el cerebro lo único que quiere es que tú te mantengas vivo y viva. Entonces, la primera, ¿cómo te mantienes viva? Entonces, guarda energía, no te muevas, no hagas nada. Entonces, por ejemplo, en la mañana cuando uno está en una siesta, me tengo que levantar, tengo que ir a hacer esto. Ay, 5 minutos más. Eso te lo dice el cerebro, te dice, nada, quédate tranquilo, no gastes nada. Cuando uno tiene que dejar algo, los chicos que van a dejar la ropa sucia y hacen puntería y nunca les cae donde tiene que caer, se tienen que parar bueno, ¿por qué la tiraron? Porque hicieron puntería. Porque el cerebro le dice, no te muevas, ¿para qué? Entonces, cuando uno quiere voluntariamente gastar energía y gastar energía para aprender, utilizamos nuestra corteza prefrontal. Y el tema es que la corteza prefrontal es lo que más gasta energía. Por eso, y ahí voy a dar con lo que tú quieres, con lo que partimos la información. Por eso es que la jornada extendida de escolar va a ser un fracaso, como lo fue acá en Chile. Ojalá, nosotros la hicimos en el 2000, llevamos 26 años con esto. Por favor, aprendan algo de lo que nos pasó a nosotros. No lo hagan así tabla rasa. Porque el cerebro se agota a mitad de mañana. Necesitamos mucha energía. Y la energía de la tarde ya jamás es como el pic entre las 9 y las 11, que los chicos son capaces de aprender cualquier cosa. Entonces, aquí, teóricamente, se decía que en la mañana los chicos iban a trabajar, iban a estudiar, y en la tarde iban a permanecer en el colegio para reforzar aquello que habían aprendido en la mañana. Es decir, un tutor, un profesor, ya, esta fue la tarea, van a hacer las tareas para la casa en el colegio. Entonces los chicos iban a tener tareas para la casa en el colegio, con un profesor del área que los asesorara. Entonces era magnífico, todos iban a aprender. Y además, intercalados iban a tener algunos asignaturas deportivas, ¿listo? Iban a irse a la casa a las 5 de la tarde y listo. Estaban liberados podían jugar un rato,
iban a tener tiempo libre para ellos. Pero resulta que aquí a algún genio de la educación se le ocurrió decir, oye, pero si aprenden en la mañana y además aprenden en la tarde, van a ser unos genios, y le metieron más clases. ¿Qué pasó? Los niños con esa concentración descendida comenzaron a bajar y como este niño tiene problemas de concentración y vamos metiéndole drogas, pastillas, Ritalin, no sé, todas estas cosas, Sí, esa basura que les meten, porque yo no tengo miedo a decir basura que les meten, totalmente. porque que un niño se mueva, oye, este niño tiene problemas, se mueve, pero si los niños se tienen que mover, si no se mueven en todo el día, además el movimiento y el juego genera neurogénesis, Ujú, provoca o sea, los tipos se están volviendo inteligentes mientras juegan. claro. Además, cuando juegan, están felices. Nunca he visto un niño que juega con cara triste. Los Ujú, niños cuando juegan están felices, tienen sentido, el juego les da sentido de vida, porque sí. todos en el juego tienen un rol. En Ujú, cambio, dentro de la sala, callados, inmovilizados, sin que un profesor les pregunte nada, o si les pregunte y no saben, lo humille, él no tiene ningún rol. Y dice, ¿para qué estoy aquí? sí. No sirvo. Ujú, El 10% de los jóvenes escolares en Chile y en Argentina se parecen mucho, se deserta del sistema educativo. En Chile, esto ronda aproximadamente 50.000, 48.000 niños, pero en Argentina ujú, ronda 150.000 niños al año que se ujú, van, que no vuelven. ujú, No vuelven por dos razones. Primero, por una razón emocional, que ujú, quiere decir, aquí nadie me escucha, aquí yo no les importo a nadie estos tipos. Me ujú, hacen bullying, me insultan, ¿para qué vengo? Y ujú, segundo, por una razón cognitiva, esto que estoy aprendiendo no me sirve para nada, ujú, porque se están repitiendo esquemas y estructuras que venían ya desde hace 10, 20 años y que ya no tienen sentido para los jóvenes ahora. ujú, El mundo, cuando yo egresé, había puras universidades públicas y la cantidad de carreras era muy restringida. Y ujú. ahora los chicos, hay montones de universidades, hay montones de carreras y montones de áreas que no son necesariamente, como decía Howard Gardner, de la inteligencia múltiple, que tenemos por lo menos 8 tipos de inteligencia que son variadas, de las cuales la estructura educativa hasta el día de hoy solo refuerza dos: la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística. De hecho, aquí para salir del colegio y entrar a la universidad, damos dos pruebas, una prueba que se llama PAES, prueba de admisión universitaria, donde las que tienen mayor puntaje son la prueba verbal y la prueba de matemática. Entonces, al final, después de 43 años de que Howard Gardner dijo que todos los niños tenían múltiples inteligencias, resulta que seguimos todavía, todo el mundo lo aplaudió, pero el sistema educativo sigue igual de rígido. Ujú. Ken Robinson, el gran teórico de la educación de los últimos 20 años, señaló, la respuesta está mal, la pregunta está mal. No es si los niños son inteligentes o no son inteligentes, como muchas veces lo escuché en la sala de clase de los profesores que llegan, oh, este niño que es inteligente, esta niña que es tonta, esta niña es brillante, este niño es un tonto. Ujú, No, la pregunta no es si son inteligentes o no, la pregunta es de qué manera son inteligentes. claro, Y si el profesor no logra descubrirlo, es un problema del profesor, no un problema de la niña o del niño. Y cuesta mucho hacerle entender eso. exactamente. Bueno, mientras hablabas, también pensaba en uno de los capítulos que leí de tu libro, que es precioso y se los recomiendo a todo el mundo porque es precioso. Es una trompada directa a que si no entendiste, empecé a entender porque la verdad es que toda la información de lo que pasa en el sistema educativo está acá. Eh, ¿Cómo es que el sistema educativo permanentemente premia al que tiene una buena nota y castiga al que no la tiene? Como si el que no tiene, como si el que no tuviese una buena nota significara que no entendió. Y como vos bien decís, hay distintas formas de aprender y hay distintas formas de ser, cada uno es inteligente a su manera. Entonces, ¿por qué miden todavía el sistema educativo? ¿Por qué mide con números, con notas? Y acá sé que mucha gente se va a enojar porque cuando salió esto de que nadie podía repetir el año o el grado, aquí en Argentina, no sé, ahí en Chile, una normativa, una ley que decía que los chicos no podían repetir los grados, que había que aprobarlos a todos. Yo no estoy de acuerdo con eso y como todo es una polaridad, Boca, River, izquierda, derecha, Colo Colo,
todo es una polaridad permanente, no hay grises, no hay una escala intermedia en donde cada uno pueda hacer lo que es, sino que vos tenés que ser o estás en una punta o estás en la otra. Los chicos pareciera que es lo mismo, adentro de un aula, si se sacaron un 1, son unos burros, si se sacaron un 10, son unos genios. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo ayudamos a esos chicos que se sacan un 1, que se sacan un 2, que no llegan con la nota? ¿Quiere decir que no aprende? ¿Quiere decir que tiene algún problema neurológico? ¿Quiere decir que el docente no sabe cómo llegar a ese niño? Y yo creo que esta última es la gran frutilla del postre dentro del sistema educativo, que el docente no sabe qué hacer frente al aula. Exactamente. Primera cosa, ya la neurociencia también demostró que una misma persona en estado de paz, que es el estado natural de los seres humanos, el estado de calma, aprende un montón y tiene claridad mental. Esa misma persona en estado de estrés no aprende nada, porque nosotros no tenemos un cerebro, tenemos tres cerebros. El cerebelo, que se le llama el cerebro reptiliano porque es el de más antigua data, tiene aproximadamente 250 millones de años, por eso lo compartimos con los reptiles, ellos fueron los primeros que lo tuvieron, que sirve solamente para funciones básicas, para que tu corazón lata, para que los pulmones se expandan, para que pestañemos, para que nos crezca el pelo. Nadie da la orden, hoy quiero que me crezca el pelo, no. Las cosas crecen, de hecho nos morimos y el pelo sigue creciendo, ¿no? Pues esa parte todavía funciona. Entonces, ese cerebro es demasiado básico. Luego tiene otro, que es el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, ¿ya? Ese cerebro no sirve para pensar, ese cerebro sirve para reaccionar, porque es el cerebro que nos permitió sobrevivir. Entonces, él relaciona actos, ¿no? Venía un, qué sé yo, imaginémonos hace 100.000 años, venía un tigre, se comía a una persona, entonces ya sabía que si veía el tigre tenía que a correr, porque el cerebro límbico traslada toda la sangre a los brazos y a las piernas, para correr o para golpear, para defenderme. Y luego, ese tiene 2 millones de años, y luego tenemos la corteza prefrontal que tiene apenas 100.000 años, nada. Por lo tanto, toda la vida y el sistema educativo, cuando esa famosa frase, no pienso, luego existo, eso es mentira. Sí. No pensamos, luego existimos, sentimos, luego pensamos, por eso existimos. Entonces, el hombre no es un animal racional, es un animal emocional que hace muy poquito aprendió a pensar. Por lo tanto, ¿cómo hilvanamos perfectamente una idea? A partir de la emoción. No con solo la emoción. Entonces, primero, la persona tiene que estar en paz y tiene que sentir la emoción linda, no la emoción de sobrevivencia. La emoción linda de que cuando escuchas una canción y te emocionas, cuando, no sé, cuando abrazas a tu hijo, cuando fue por primera vez al colegio y él viene con su mochilita y le das ese abrazo, eso no te olvidaste más, ¿no es cierto? Por eso es que yo te puedo preguntar qué almorzaste hace 10 días y no te vas a acordar. Pero si te digo, ¿qué almorzaste para tu cumpleaños del año pasado o para el año nuevo? Te vas a acordar, porque ahí había emoción. Entonces, el contenido cognitivo está vinculado a la emoción. Y resulta que, pero esa emoción linda, ¿no? Agradable. Entonces, cuando nosotros provocamos el estrés, que muchos profesores les encanta generar estrés en sus alumnos, levantan la voz, interrogan sin aviso. Entonces, ¿qué hacen los niños? Entran en pánico. Y cuando entras en pánico, te borras. Sí. No sabes qué decir, no sabes cómo pensar. Entonces, en la medida en que que creamos eso, estamos mal. Segunda cosa, nosotros creemos que la educación o todo se mide por resultados. Y el resultado al final es el producto del proceso. Por ejemplo, si yo tengo muchos alumnos que se sacaron un 4, ustedes tienen nota máxima 10, ¿no? Sí. Ya, entonces, qué sé yo, un 6 y otros que se sacaron un 10. Pero eso yo lo sé en la prueba final. Entonces yo no sé qué hizo el que se sacó el 10, entonces ya no puedo replicar el proceso, porque ya fue. ¿Pero qué hiciste? No, estudié. Bueno, en cambio, si yo veo a ese chico de 10 y le digo, ¿qué haces tú? Va, durante el proceso, entonces puedo hacer que el más débil en esa información se junte con él, estudien en grupo,
Y esa es la otra cosa, que el individualismo, que aquí en Ujú. Chile, yo amo Argentina, yo he ido mucho a Argentina, de hecho lancé el libro en Argentina, entonces tal vez en la Feria del Libro si lo compraste, tal vez coexistimos ahí. Yo lo lancé el lunes 4 de mayo, Ujú. lo lancé. Entonces, Ah, bueno, me gusta mucho esa cosa que tienen ustedes de unirse en torno al mate. Yo me acuerdo de la primera vez que estaba en Argentina, alguien sacó un mate y dijo, ¿querés un mate? Sí, claro. Y habían como 4 personas, entonces yo pregunté después, ¿y mi mate? Y todos me miraron con cara, este tipo de estúpido. Entonces ahí entendí que, porque yo soy chileno y en Chile nos educaron lamentablemente con un nivel individualismo. de individualismo brutal, del Sí. cual me he tratado de romper esa ropa a jirones Mm. para volver a contactarme con lo que somos, porque los Ujú. seres humanos nacemos naturalmente colectivos, por eso tenemos ese instinto gregario. Por eso Claro. en un jardín infantil, cuando llora una huevita, se ponen a llorar todas, Mm. porque hacen esa solidaridad. Entonces, bueno, se me fue la onda entre todas las anécdotas que estaba No, no, pensando. esto que estabas diciendo sobre el tema del individualismo y de cómo fomentaban, que esto también lo decís en tu libro y Ah, concuerdo claro, absolutamente, esto de que claro. enseñan a competirle a los niños en lugar de Eso es, enseñarlos a ayudarse uno al otro. Es eso brutal. es una basura, porque si Sí. yo siempre voy a ver en el otro a un rival, resulta que primero veo a mi compañero de curso como rival, después veo a mi hermano como rival, después mis hijos fueron sumamente competitivos entre ellos, hubo una época en que estuvieron muy mal, ahí justamente se veían como rivales, después uno ve a la pareja como rival, Ujú. ¿no? Al compañero de trabajo como rival, y es una el ridículo es porque caemos en una neurosis de Sí. competir, al vecino como rival, ¿no? Cuando dice el pasto del vecino es más verde que el mío, Mm. ¿sí? Que porque se compró un auto, porque tiene una casa mejor. O sea, esa estupidez de competir Sí. nos quita el placer de vivir, que es una maravilla. El placer de caminar por la playa, el placer de estudiar por el placer de saber esto que me gusta tanto y lo estudio. Entonces yo les digo, yo no estoy cursando nada, pero siempre estoy leyendo, mi escritorio está lleno de libros se me falta la vida para leer más porque es un placer natural. No Mm. quiero competir con nadie, Mm. no quiero ser mejor que nadie, eso es una estupidez porque yo quiero, muchos apoderados me dicen, yo quiero que mi hijo sea lo que quiera, pero que sea el mejor. El mejor es uno. ¿Y qué pasa? ¿Qué son los otros? ¿Unos fracasados? ¿Unos perdedores? En Argentina eso se da mucho, les dolió tanto cuando perdieron la final, ¿no? Y se sentían desgraciados y estaban entre los 2 países mejores del mundo en el Sí. fútbol, tienen un equipo maravilloso y sin embargo, en vez de estar contentos, se sentían amargados, frustrados. Yo decía, qué mal, esa competitividad furiosa que tienen les impide ver la maravilla de equipo que tenían, la maravilla de jugadores que tenían. Entonces, al final, te das cuenta de que te ciegas, la competitividad te ciega. Mm. No hay que competir con los demás, hay que querer uno desarrollarse solito. Yo no tengo a nadie con quien competir, no me interesa competir. Yo estudio y leo. Tengo este libro porque estaba tan ahogado con lo que he vivido, con lo que he visto y con lo que he leído, que necesitaba comunicarlo. Jamás pensé que iba a escribir un libro. Sin embargo, ese ahogo me hizo hacerlo. No porque, tengo que tener un libro. No me interesaba tener un libro. Yo Mm. me solazaba leyendo a otra gente que me llenaba de cosas hermosas, una novela o libros educativos de información. Amo a Ken Robinson, Chisali Chiselmihai, que escribió un libro que se llama Fluir. Fluir, dice, claro, todo el mundo dice, claro, pero aquí los chicos tienen 40 minutos de concentración y ya después no aprenden nada más. Sí, es cierto, porque la materia que están aprendiendo es fome, Ujú. porque el modo en cómo se lo están enseñando es fome, Ujú. porque cuando un músico entra a un estudio de grabación puede estar 5 o 6 horas ensayando. Yo soy músico también, tengo Ah, mira. una banda con la que tocamos, hacemos música y podemos estar 3 4 horas y nadie dice, oye, estoy cansado, estamos fluyendo. Cuando un artesano está trabajando la greda y hace cosas, está toda la tarde en su taller haciendo cosas. Cuando un pintor pinta, es decir, cuando un deportista está entrenando, se le pasa toda la tarde. Los chicos juegan a la pelota desde que
son libres hasta que se oscurece y la mamá los llama, se los trae de la oreja ya porque ya está oscuro y ya no pueden seguir. Si no, seguirían jugando. ¿Por qué? Porque Sí. están haciendo algo que les provoca placer, felicidad. ¿Por qué no podemos hacer que el aprendizaje también nos provoque placer y felicidad, por lo menos por una hora y media, que nos riamos, que Ujú, hagamos cosas entretenidas, que sean igual de funcionales y que los niños nunca más se olviden? ujú. ¿Cómo Bueno, no lo eso es lo que tenemos que, a lo que tenemos que aspirar, pero nos encontramos con la gran traba que es un sistema que está preparado para que todo eso no suceda. mm. Entonces, como una frase que me repite muy a menudo un amigo mío, al que adoro, que dice todo el tiempo esta frase que se escucha en todos lados: nosotros somos a quienes hemos estado esperando. Entonces, tengo un montón de cosas más para hablar con vos, pero si la hacemos un poquito más larga, la gente se aburre porque está acostumbrado al TikTok, ¿viste? Al reel, al videíto de 3 minutos. Entonces vamos a fraccionar este encuentro hermoso en otra segunda charla, donde vamos a seguir profundizando sobre este tema. Y no sé, si vos, ahora te voy a dar la palabra a vos para que vos cierres esta charla, este primer encuentro hermoso que estamos teniendo, pero creo que como mi canal tiene esa intención de inspirar. Siempre digo que no se trata de convencer a nadie de nada, sino de inspirar con lo que uno hace, con lo que uno comparte, a que quienes están del otro lado puedan sentirse inspirados para modificar algo en sus vidas y por ende en la vida de los niños, ¿no? Porque los niños nos necesitan a los adultos para poder llegar a ser adultos, y en ese proceso, mientras son niños, solo pueden subsistir o solo pueden evolucionar si nosotros, estamos acompañándolos a la altura de las circunstancias. Entonces, en esto digo, si nosotros somos quienes hemos estado esperando y estamos aquí, frente a frente, uno a uno en el espejo, ¿qué le dirías vos a los docentes y también a los padres sobre este sistema educativo que tenemos y sobre el sistema educativo que los niños se merecen para poder ser niños y en el futuro ser una sociedad que esté a la altura de las circunstancias de lo que el mundo realmente está necesitando a gritos? Bueno, primero que de todo, me encantó la frase de tu amigo. ¿Cómo se llama él? Alberto. Alberto, te felicito, Alberto. Sí, Nosotros somos quienes hemos estado esperando. Nunca había escuchado esa frase y me parece brutal, sí, increíble, transformadora. sí. Entonces, tomándome un poco de la frase de él, entonces yo te podría decir que cada uno de mis alumnos y de los alumnos de todos mis queridos colegas que pueden llegar a escuchar esto, nuestros alumnos, son aquellos que hemos estado esperando también, pero no tenemos idea de de qué fue de sus vidas, no lo sabemos. Entonces, una chica llega tarde a la clase, ya la clase empezaba a las 8:30, la chica llega a las 9. Muchos profesores en la universidad, no, usted no puede entrar. Entonces yo dejo entrar a todos, porque no sé, porque después en la conversación, después de la clase, se me acerca y me dice: perdón, gracias profesor por haberme dejado entrar, pero mi abuelita está con pulmonía y mi mamá no estaba y no había llegado y yo la tenía que cuidar. Entonces esperé que llegara mi mamá para poder venirme. O tenía que ir a dejar a mi hermano chico al colegio porque el barrio es peligroso y mi mamá hoy día no podía y yo fui a dejarlo al colegio y entonces por eso me atrasé. Mm, Entonces, ¿qué le vas a decir tú a esas personas que hacen un montón de cosas adicionales para poder llegar al día? O, profesor, tenía turno porque trabajo para poder estudiar, entonces no pude venir ayer. ¿Qué le vas a decir a un chico que además de estudiar trabaja para poder llegar a tu clase? mm, Dale un abrazo y decirle: todos tus esfuerzos van a ser recompensados en algún momento, no te sientas a veces impotente por no poder hacer. Entonces, lo que quiero decir es, no sabemos nada de lo que les pasa emocional, laboral, económicamente a nuestros alumnos. Tal vez tú como profesor eres la última posibilidad de un abrazo, de una sonrisa, de escucharlo. Siempre pienso eso.
Siempre pienso de que si un alumno o alguna alumna quiere decirme algo, tal vez soy el único al cual puede recurrir. Una vez un alumno me mandó un correo, yo tengo como 350 alumnos, me mandó un correo: profesor, soy Manuel, lamento no haber podido venir las últimas 2 semanas porque estoy con depresión. Le digo que soy Manuel porque yo sé que si le digo mi nombre, usted sabe quién soy. Porque yo me aprendo los nombres de mis alumnos, de todos mis alumnos. Mira vos. Me cuesta un montón, pero me los aprendo solo para que ellos se den cuenta de que son importantes para mí. Y, y eso a la larga es lo que te decía al principio de la conversación, de que la educación tiene que ser un proceso de confianza. Ujú. Te cuesta cuando toda tu vida, si hay algún profesor que ha desconfiado toda su vida, pero ¿qué prueba? No pierdes nada, prueba empezando a confiar. Y los niños se van a dar cuenta muy rápidamente que el profesor cambió. ¿Por qué cambió? Y le van a preguntar: profesor, ¿usted cambió? Porque los niños son naturalmente transparentes. Y hoy, con este asunto de que los chicos hoy son más frágiles, mis alumnos tienen 20, 21, 23, 24 años, pero siguen siendo unos niños, siguen Mm. siendo cachorros, siguen siendo sensibles al buen trato, y ellos lo agradecen. Tal vez no te lo dice, pero en algún momento de confianza te lo van a decir. Ujú. Entonces, no debemos creer que porque tienen 18 o 20 años son unos grandotes o ya parecen unas mujeres, son unas niñitas en el fondo. Y Ujú. uno tiene que darse cuenta de que el proceso educativo siempre es un proceso de construcción. María, te doy enormes gracias por haberme dado este espacio, es un regalo para mí. Agradezco que te hayas fijado en el libro y que lo hayas leído con tanta pasión. Ujú. Creo que es la misma pasión que yo espero que todos los que son padres dediquen a sus hijos, y que todos los que son profesores dediquen a sus alumnos, y todos los que somos humanos dediquemos a nuestros humanos que nos rodean. Para quienes no lo vieron, el libro Educar para Obedecer, 27 razones de por qué el sistema educativo fracasa en desarrollar la creatividad y la autonomía. No estoy acá haciendo un chivo o haciendo una publicidad. Estoy acá compartiendo con todos ustedes el libro increíble, impresionante que Tomás escribió para ayudar a todo aquel que quiera leer este libro a forjar un presente y un futuro distinto para los niños dentro del sistema educativo y, por qué no, también dentro de sus hogares. Así que lejos estoy, yo lo compré, no lo estoy haciendo el chivo para que Tomás me lo regale, lo compré en la Feria del Libro, con lo cual les digo, no tengo ningún interés económico en recomendarles este libro, el interés que tengo es humano y con todo el amor del mundo les digo, busquen este libro y empiecen a entender qué es lo que estamos haciendo mal para empezar a construir una realidad distinta. ¿Salvamos a los niños, Tomás? Ah, no sé, es un sueño, pero yo creo que eso es. Dios nos puso en la tierra para contribuir al sueño de cada uno. No sé qué consecuencias tendrá lo que hacemos, pero por mínimas que sean, validamos nuestra presencia en la tierra. Entre tanto mal, poner unas gotitas de afecto, de ternura y cercanía. Así es. Muchísimas gracias, Tomás, por este primer encuentro que se va a repetir para seguir profundizando y hablando sobre estos temas que me apasionan y que son imprescindibles poner arriba de la mesa porque los niños nos necesitan. Así que era una invitación lo que te estaba diciendo. ¿Salvamos a los niños, Tomás? ¿Querés? Sí, saltemos a los niños, crucemos la barrera. Ahí está. Gracias, Tomás. Muchas, muchas gracias por tu libro, por tu tiempo y por existir. Gracias, gracias. Igual a ti, gracias por tu tiempo.